Shabbat Shalom para todos, qué gusto poder saludarles, bendecirles por este medio. Le habla su profeta y amiga Elimar Bracho, y hoy voy a estar compartiendo la Haftarah, la porción de los profetas, la número 3, Lech Lecha. Vamos a estar compartiendo los pasajes de Isaías 40 a partir del versículo 27 y 41 del 1 al 16. Déjenme compartir rápidamente acá también por otra cuenta el video en vivo acá también por mi cuenta de Elimar. Un saludo, Yanina, que te estás conectando. Un saludo a las profetas, a las personas que se están conectando, la profeta Enid González Calderón. Un abrazo grande, profeta. Gracias por estar conectadas en esta porción de los profetas, conectadas en la porción de los profetas. Recordemos que son 54 porciones que vamos a estar compartiendo. Vamos por la número 3. Esto fue establecido por Esdras y Yeshua lo aprobó, ya que lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, cuando él lee la Haftarah, lee la porción de los profetas, que era Isaías 61. Él no fue que agarró el rollo y se abrió por casualidad, no. Para la Haftarah que tocaba en esa semana fue la que él leyó, que era Isaías 61. Lo vemos, como dije anteriormente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Saludo a Meglis Ordosgoite, Miranda, Shabbat Shalom, Meglis, Alma Elena, un abrazo, amiga desde Perú también nos está viendo. Un gran abrazo, pastora Alma. Yulisa González Negrón, un gran abrazo, Yulisa, y a todas las personas que se están conectando. Luz Cruzado, Mario Kogan, Mario, un abrazo grandote que te llegue hasta allá, hasta Corrientes, Argentina. Adriana, los chicos, a todas las personas que se están conectando, un gran abrazo, qué gusto tenerles por acá. Así que bueno, vamos a estar entonces compartiendo, como le dije, cada semana la porción de los profetas. La Haftarah es la conclusión, es como el postre. Después que usted se come el plato, viene el postre. Así que este es el tiempo de la conclusión, y siempre la porción de los profetas va relacionada, muy relacionada, ya que es la conclusión, con lo que se habló en la parasha de esta semana, que fue extraordinaria, Génesis capítulo del 12 al 17. Así que bueno, vamos a estar leyendo, voy a estarles leyendo versículo a versículo y dando la interpretación. ¿Qué nos está diciendo el Padre ahí? Por supuesto, hay versículos que ya el Padre habla por sí solos, pero hay cosas hermosas que vamos a estar compartiendo en este Shabbat de altar, un tiempo de altar. Dice así, Isaías 40, versículo 27, dice: ¿Por qué hablas, oh Jacob, y dices, Israel, mi camino está oculto del Eterno, mi Dios ignora mi causa? ¿Acaso no lo sabes ni lo has oído? El Eterno es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa, escuche, no se cansa, nuestro Elohim no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Es decir, aquí el Padre le está diciendo a Israel: ¿por qué hablas esto? ¿Por qué te expresas de esta manera? Yo sí estoy obrando. Y muchas veces nosotros podemos estar en esa condición que Israel estaba en ese momento, el pueblo, de decir: el Padre no me está viendo, Elohim no está viendo mi causa, de no ver como que Dios está obrando o se está moviendo o está interviniendo. A veces no podemos discernir la intervención divina, a veces no tenemos entendimiento de la intervención divina, pero el Padre dice aquí, y es una palabra que nos llena de esperanza, nos llena de convicción para caminar en emuná, y es que Él dice que Él no se cansa. Dice: mi camino, dice, ¿acaso no sabes ni has oído? El Eterno es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Así que
aunque no lo veamos muchas veces obrar o intervenir, porque a nuestro entendimiento Él no está obrando, Él siempre está obrando, porque nuestro Elohim no se cansa y no se fatiga. Hay varios comentarios que me están llegando aquí. Ahorita voy a tener un tiempo para saludarles y no se despegue de ahí, porque vamos a tener un tiempo para proclamar. Así lo recibí en esta semana, que hoy es un día de altar, hoy es un día de proclama, hoy es un día de entrega y hoy es un día de puerta abierta. Así es, hoy es un día de puerta abierta. Voy a seguir leyendo, y estos pasajes que vienen son extraordinariamente poderosos. Dice así: Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Eterno tienen nuevas fuerzas. Aquí realmente no es los que esperan en el Eterno. La traducción del original sería los que esperan al Eterno, los que esperan a Yeshua. Aunque aquí no se menciona a Yeshua, está haciendo referencia a Yeshua y ya nos está hablando de usted y de mí, de nosotros. Está hablando de los que esperamos a Yeshua. ¿De qué esperanza está hablando? ¿De cuál espera? Los que estamos esperando el levantamiento en las nubes. Esta es la promesa para nosotros. Aquellos que tenemos a Yeshua como Rey, aquellos que caminamos en obediencia a los mandamientos de Yeshua, porque Él dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces el amor a Él es guardar sus mandamientos. Aquellos que guardamos los mandamientos, aquellos que amamos a Yeshua, el Señor, el Rey de Reyes, y estamos esperando el levantamiento en las nubes, esta es la promesa que tenemos. Mire, en estos días yo me sentía muy cansada, era un agotamiento terrible, me dolía aquí atrás, me dolía la cabeza, a mí casi nunca me dolía, pero me dolía la cabeza, sentía que me dolía todo y me metí. Yo dije: un baño con agua caliente te quita todo, pero ni el baño con agua caliente me quitaba el extremo cansancio que tenía. Y en la madrugada abro en el teléfono, me pongo a abrir y lo primero que encuentro es este escrito, esta palabra en Isaías 40, y solamente con leerla, déjeme decirle, solamente con leer estos pasajes, el Espíritu del Padre, el Ruach, trajo un vigor a mi vida, un fortalecimiento. Fue tan especial su presencia y tan poderoso que aún el cansancio mental, ese agotamiento, ese agotamiento que tenía aún en mi mente, ese cansancio se empezó a ir. Es como que la palabra, al leer, solamente la palabra de Dios es tan poderosa que solamente al empezar a leer estos pasajes se fue desplazando el agotamiento de mi mente, de mi cuerpo, de mi ser, y me acosté luego a dormir. Estaba en la madrugada, como le dije. Yo a veces pues me levanto varias veces porque estoy amamantando, y pues a veces duermo muy pocas horas en la noche, y en el día no duermo. Yo no soy de siesta. Yo me sentía rarísima en Argentina cuando salía y los negocios cerraban por la siesta. No soy de siesta, de dormir en el día, siempre estoy en mucha actividad, me gusta estar como un pulpo, activa, ¿no? Entonces en la noche pues me gusta dormir como todo el mundo, pero por estos meses, mi hija tiene apenas un poquito más de 2 meses, mi hija menor, Hannah Victoria. Entonces ella está ahí pegada, se levanta y no es de las niñas que duerme toda la noche, ella se levanta varias veces y yo le doy le doy el pecho. Pero eso también es un tiempo a veces que aprovecho para hacer otras cosas, para estudiar, para leer, para orar, en fin. El caso es que vino sobre mi vida un fortalecimiento tan especial que al otro día estaba pero con todas las pilas. Y puede creer usted que solamente con leer esa palabra, con leerla. Así que hoy quiero proclamar sobre tu vida esta palabra, esta porción de los profetas, esta porción que el Padre le entregó al profeta Isaías y que yo como profeta de este tiempo puedo tomarla y proclamarla para tu vida. Y voy a volvértelo a leer proclamando que esto va a desplazar en ti todo cansancio, todo agotamiento y todo aquello que aún en tu mente bloquea la revelación, trae bloqueo, cansancio, estupor. Este es un día donde el Espíritu del Padre, a través de la profecía, de la palabra profética, desplaza todo cansancio, todo agotamiento, toda frustración, toda desesperanza. Aún las personas que están viviendo momentos muy difíciles, como en mi país, Venezuela, como en Argentina, como en Chile, en Bolivia, en tantos países,
Es un tiempo de nosotros aferrarnos a la Torá, aferrarnos a la palabra, porque es la palabra del Eterno la que desplaza todo aquello, aún físico. Se lo digo con el testimonio que le estoy contando, aún físicamente se me fue el dolor de aquí, atrás del cuello, de la espalda, el agotamiento en mi mente, todo se fue al yo leer esta palabra que es refrigerio, que penetra hasta los tuétanos. Vamos a volverla a leer con entendimiento. Entonces dice: Él fortalece al cansado. Padre, da fortalezas al que está cansado, al que no tiene esperanza, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor. Acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan a Yeshua, déjenme leerle ahora, porque ahora cuando Isaías lo escribió, Yeshua no había venido, ahora vino Yeshua y ahora nos levantará en las nubes. Pero escucha así: pero los que esperan al Señor, los que esperan a Yeshua, tienen nuevas fuerzas, y esas son las fuerzas que nos hacen avanzar y seguir adelante. Hoy el Padre imparte sobre tu vida fuerzas nuevas. Hoy el Padre trae un refrigerio sobre tu vida. Hoy el Padre, a través de su Espíritu, aclara la visión y remueve toda fortaleza mental que esté impidiendo que su revelación gobierne tu vida, tu familia, en el nombre poderoso de Yeshua. Fíjese cómo dice esta versión, lo noté acá en mi cuadernito. Dice que le da fuerza al cansado y al falto de vigor le da mucho poder, dice esta versión del Tanakh. Que al que no tiene vigor, Él le da mucho poder. Y es lo que proclamamos en esta mañana, esta porción profética. Que al que no tiene vigor, Él nos entrega mucho poder. En el nombre poderoso de Yeshua. Entonces, dice, remontan vuelo como las águilas. Corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Es decir, lo que Él le dijo al pueblo de Israel, que estaba dudando de su intervención en los versículos anteriores, es que Él dijo que Él no se fatiga, que Él no se cansa. Entonces, los que lo esperan a Él, los que están casados con su propósito, los que están esperándolo a Él, que dice entonces la Torá del Eterno en la porción de los profetas, que los que lo esperan a Él tendrán vigor, tendrán mucho poder, tendrán fuerzas, porque así como Él no se cansa, los que lo esperan a Él no se cansan tampoco. Y usted dirá, pero es que sí me canso. Físicamente puede venir un agotamiento, puede venir un cansancio, pero los que tienen el corazón casado con el Padre Eterno, con su propósito, aún el cansancio no podrá prevalecer, no podrá gobernarnos. Mire, yo... la noche, a veces nosotros cuando los niños que se enferman, uno le da fiebre y todo, mi otra hija estaba enfermita en la noche, se sentía mal y pasó la noche con malestar, y yo pasé la noche casi despierta, no podía dormir cuidándola y todo, y la otra pues tengo que darle de mamar. Entonces, pero fíjese esto, como mamá tengo mi asignación, mi deber como mamá hacerlo, ¿verdad? Y eso trae cansancio a mi cuerpo. Ya venía de 3 noches, esta era la cuarta, que estaba bien molida. Pero esta mañana, al levantarme, que dormí un rato después de las 5, al levantarme, mire, estoy llena de fuerzas nuevas. Tal vez, no sé si se me nota, yo soy bien ojeruda, me sale mucha ojera. No sé si se me nota el cansancio, pero aquí yo estoy hablándole a usted y arde mi corazón y estoy llena de fuerza, de su presencia, de su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el cansancio se va cuando la pasión por servir al Padre, por conectarme aquí con ustedes, por impartir la porción de los profetas, la número 3, por la felicidad de poder impartir esta palabra, pues hace que se vaya el cansancio, todo agotamiento, todo se va. Yo digo, un baño de agua caliente te quita todo, pero lo que realmente nos quita todo es la presencia del Espíritu, que activa las unciones del Espíritu, que es mayor, más poderosa que cualquier cosa. Entonces, aquí estoy sentada frente a ustedes, llena de fuerza, sin ningún cansancio. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno, el que no se cansa, me fortalece. El que no se cansa, el que no se fatiga, me da ese poder para poder impartir
a través de su palabra, de su espíritu y de su unción activa en mi vida. Y eso lo proclamo sobre tu vida. Hay personas que a veces por tantas circunstancias de la semana se afligen, tienen problemas y dicen, pero ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo avanzar en el compromiso, en mi asignación? Mire, cuando amamos al Padre no hay excusas. Cuando amamos al Señor, cuando estamos comprometidos con el propósito, todo alrededor se acomoda, todas las cosas se acomodan. Mira, yo soy una persona que me gustaba estudiar, miren, bien en silencio, que no se caiga nada, ni una aguja que suene porque yo estoy concentrada. Mire, y ahora yo puedo estudiar y al lado de una discoteca si es necesario. ¿Y por qué le doy este ejemplo tan raro? Porque en una discoteca hay un ruido horrible. Bueno, así mismo yo puedo estudiar, así haya ruido, se caiga esto, lo que sea. Tomo tiempos, pongo la Biblia hablada. Usted que es ama de casa, mire, yo soy súper ama de casa. Yo soy como el pulpo. Yo siempre estoy haciendo algo, limpiando aquí, limpiando allá, lavando el baño, haciendo de todo porque soy como dice mi mamá, yo soy lidiosa en la casa, soy muy lidiosa y me da tiempo para todo, me da tiempo para atender mi familia, me da tiempo para hacer todo lo que el Padre me envió a hacer, me da tiempo para estudiar y si no tuve tiempo en el día, pues estudio en la madrugada, si tengo que dormir 6 horas, entonces duermo menos horas, pero cuando hay pasión, no, el trabajo no es una excusa, la familia no es una excusa, los hijos no son una excusa. Cuando estás casado con el plan del Eterno, con el propósito del Padre, nada será una excusa. Y eso es lo que el Padre quiere impartirte en esta mañana. Él te da fuerzas. Si tú me dices, yo trabajo en lo secular, trabajo en la casa, mire, yo entiendo todo eso, yo he trabajado en lo secular, trabajaba en la casa, ahorita trabajo, soy mamá de unas niñas chiquititas, pero no importa todo lo que está alrededor, no te va a quitar el tiempo cuando tú estás comprometido. Yo a veces le digo al Padre, Señor, que tu Espíritu me ayude a administrar el tiempo, a planificarme, a hacer todo para que me dé el tiempo de hacer lo que yo hago para ti, lo que amo hacer. Y hay gente que dice, bueno, pero es que yo tengo niños, voy a descansar este tiempo del ministerio y tal vez no en este tiempo no puedo estar viajando o no puedo estar saliendo, moviéndome mucho afuera, pero desde mi casa yo puedo cumplir la asignación y llego a la Argentina y llego a muchísimos países y hay muchísima gente que escucha y que me dice, soy bendecido, soy bendecida con lo que Dios me da a través de ti. Y eso llena mi corazón, me llena de gozo, de fuerza, de vigor, porque no hay nada más importante que cumplir con el propósito del Padre en esta tierra. No hay nada más importante. A veces los jóvenes se fatigan, se cansan, el diablo quiere lanzarte cualquier cantidad de cosas para sacarte del plan, para cansarte, pero si te casas con el plan del Eterno, nada te va a sacar. Entre el cielo y la tierra, lo más importante es cumplir con la voluntad de nuestro Padre, lo que Él ha determinado para nuestras vidas. Entonces, quiero darte como ejemplo la persona de Abraham. Abraham luchó esperanza contra esperanza. Dice en Hebreos 11:11 que el Padre le dio vigor. Siendo un anciano, el Padre le dio vigor para engendrar a Isaac. Entonces, ¿cómo que no tenía vigor Abraham? Bueno, no tenía, pero físicamente, espiritual y físicamente, el Padre le dio vigor, porque Él le da vigor, Él le da fuerzas a aquellos que están comprometidos con Él. Hay una frase que siempre yo hablo, y es que el Padre está comprometido con los que están comprometidos con Él. Lo que tú decidas, cuando tú decides hacer la voluntad del Padre y seguir su camino, caminar en emuná. ¿Qué es caminar en emuná? Es caminar en obediencia a la Torá, es caminar en obediencia a los mandamientos del Padre. Emuná no es decir, no es positivismo. Hay gente que confunde la emuná con ser positivo, con pensar todo el tiempo lo bueno y esperar lo bueno. Y eso es parte de ella, está muy bien. Pero emuná es caminar en obediencia, es creer y obedecer. Es caminar en obediencia a la palabra del Padre, caminar en obediencia a la Torá, caminar en obediencia a los preceptos del Padre. Mariano y Miriam, un gran abrazo, que están conectados desde Buenos Aires, Argentina. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo poder saludar y leerlos. Entonces, emuná es eso. Los que deciden caminar en emuná, los que se casan con el propósito del Padre, nunca van a desfallecer porque el Padre siempre les va a entregar nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, se encaminarán y no se cansarán. Cuando Abraham venía cansado del camino, de la batalla y de haber vencido a estos reyes, ¿qué dice la Torá?
que salió Melquisedec a su encuentro y le dio pan y vino. ¿Por qué? Porque Él fortalece a los suyos. Porque Abraham venía en una ruta, porque Abraham venía en un recorrido de caminar en la voluntad del Padre. Porque Abraham se casó con el propósito. Porque cuando tú te casas con el Padre, con su propósito, Él siempre va a salir a tu encuentro con pan y vino. Él te va a dar fuerzas. Y quiero hablar un paréntesis chiquitito sobre el Shabbat. Cuando nosotros participamos en nuestras casas cada viernes de ese pan y de ese vino, es más que algo físico, es algo espiritual. El Padre no solamente nos va a entregar, nos va a hacer recordar la venida de Yeshua, el anhelo por el encuentro con el Señor en las nubes. No solamente eso, sino que en nuestro cuerpo va a recibir vigor. Cuando yo levanto esa copa y proclamo esa palabra, Yeshua dijo, este es el pacto que ratifico con mi sangre. Yo ratifico mi pacto con ustedes a través de mi sangre. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, profundizarlo en esta Haftarah. Con su sangre, yo cuando me tomo ese vino, no es que me estoy tomando la sangre, no se está materializando ahí la sangre o el cuerpo del Señor, pero es un acto de emuná, es un acto de fe, de autoridad y de poder, donde entiendo y reconozco a través de participar de los elementos del Shabbat, del cuerpo del Mesías. Al participar de esos elementos yo reconozco que me pertenece la salud, que me pertenece la vida, la victoria, que no puedo caminar en derrota, que tengo que caminar en victoria. Por eso es tan hermoso celebrar el Shabbat, por eso es tan glorioso. Mire, desde que el Padre me habló, porque nadie me convenció de nada, desde que el Padre me habló y me reveló su día santo, su Shabbat, y celebrar con el pan, con el vino, encender esas luces. Mire, yo tengo tantos testimonios hermosos. Yo era una mujer estéril y el Padre me sanó de la esterilidad en un Shabbat al encender las luces y al proclamar Isaías 61. Algo extraordinario pasó. Yo experimenté algo en mi vientre que estaba sana, y mire, yo no tuve necesidad de nada, de ningún tratamiento, di a luz. Porque las bendiciones que llegan a nuestras vidas por celebrar el día del Señor son tantas, tan grandes y tan poderosas, que es imposible caminar cansado, es imposible caminar en derrota, es imposible caminar por debajo cuando se nos revela, porque el Padre nos da descanso, nos da descanso. Yo podré ser, así como le dije anteriormente, lidiosa en la casa como un pulpo. Yo soy así, muy ama de casa. Me gusta hacer las cosas yo, limpiar yo, lavar los baños yo hago, me gusta hacerlo yo. Y está mal, porque a veces hay gente que te puede ayudar a hacer algo, pero es algo que es un defecto en mí. Tengo un defecto terrible, un problema. Me gusta hacer esas cosas de la casa yo, limpiar, cambiar los pañales yo, hacer las cosas de las niñas yo las baño yo. Me gusta hacer las cosas de la casa, no me molesta. Como les dije, soy muy ama de casa, me gusta estudiar, me gusta hacer muchas cosas. Y por eso a veces estoy muy cansada, pero cuando llega el viernes en la noche, mire, yo le doy gracias al Señor. Cuando ya son las 4, le digo a mi hija, vamos a comprar el pan, vamos a encender las velas. Y cuando yo enciendo esas velas, yo proclamo que mi casa está bajo pacto, le proclamo a mis hijas la palabra y les digo, estamos bajo pacto, porque ¿qué se dice del Shabbat? Que es un pacto entre Elohim y su pueblo. ¿Qué se dice del Shabbat? Que es el día para descansar, para ser disueltos. Ahí no soy lidiosa, ahí me desconecto, no hago nada, absolutamente nada, sino descansar y servirle al Señor, disfrutar de mi familia. Porque el Shabbat es el día donde Yeshua dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Entonces, suceden grandes cosas. Por eso yo quiero invitarte a que tú no dejes de participar de los elementos del Señor, del pan, del vino. Enciende esas luces. El Señor dijo, hagan esto siempre. A mí no se me olvida esa palabra. Él dijo, hagan esto siempre en recuerdo mío, en memoria de mí. Entonces, cuando yo participo de ese pan, de ese vino, yo recuerdo el sacrificio del Mesías, me avivo, me enamoro más de su venida, del levantamiento en las nubes. Se me olvida la agenda mundial, el desastre que hay en las naciones y lo terrible que se va a poner cada día, porque se tiene que cumplir la profecía de la Escritura, pero yo me enfoco no en lo terrible que se va a poner esta agenda mundial, sino en lo glorioso que viene cada día la agenda para los hijos, para los escogidos. Me enfoco en el despertar de Efraín, en que entre haya crisis en las naciones, pues va a haber un levantamiento de Efraín. Yo no podía dormir el día de las elecciones de Argentina, porque
y sentía que no puede ser que en Argentina se vaya a cumplir la misma agenda para Venezuela. Es como un dolor, porque el Padre te mete naciones en tu corazón, te las mete, te las clava en el corazón para clamar, para que se cumpla la voluntad. Pero después dije, Señor, en medio de la más densa oscuridad, sobre tu pueblo amanecerá el Eterno y siempre será vista tu gloria. Entonces tú tienes una agenda más poderosa para la Argentina que la agenda del comunismo. Así que en medio del comunismo tu gloria se va a manifestar en tu pueblo y va a haber un despertar y un mayor crecimiento sobre el pueblo del Señor. Y así lo veo para las naciones. Entonces dije que el paréntesis iba a ser chiquitito, pero el Espíritu de Dios me llevó a hablar sobre esto. El Shabbat es un día extraordinario y yo quiero invitarte a que tú puedas, si nunca has experimentado esto, a que tú levantes tu altar ese viernes, al caer el sol, tú enciendas esas 2 velitas. Esa parte no es Torah, es algo profético y didáctico. Y tú puedas tener ahí esos 2 panes, el vino, la copa derramada y proclamar con tu familia y ese día dedicarlo al Eterno. Entonces, algo extraordinario va a pasar en tu vida. Las bendiciones del Shabbat van a venir sobre tu casa. Entonces ya hice ese paréntesis, ya lo cierro el paréntesis. El Padre te da nuevas fuerzas y si descansas en Él, si celebras su día santo, si tienes tu altar en su día, Él te dará muchas más fuerzas nuevas. En Isaías 58, 13 y 14 habla algo muy especial sobre el Shabbat y yo quiero que tú lo busques en tu casa. No te lo voy a leer, lo buscas en tu casa. Voy a continuar. Ahora dije entonces, hablé sobre Abraham, sobre el poder que el Padre le entregó a Abraham, sobre el compromiso. Es un asunto de amor, de entrega, de pasión. Aquellos que se convierten en un altar viviente, como Abraham se convirtió en un altar viviente, reciben autoridad para levantar altares territoriales y a su vez para convocar altares colectivos de gente. ¿Cómo podemos convocar un altar colectivo cuando yo me convierto en un altar viviente? Cuando yo muero a mi voluntad para que el Padre haga su voluntad. Cuando yo muero a mi humanidad para que el Padre establezca su voluntad en mi vida y a través de mi vida. Cuando pongo mi corazón, mi enfoque está no solamente en las bendiciones de este mundo, sino en los galardones que están en la eternidad. Debemos poner nuestros ojos en la eternidad. Abraham, como lo dije anteriormente, fue un altar viviente. Abraham levantó altares en su recorrido, levantó 7 altares. El apóstol Carlos Soto tiene una enseñanza extraordinaria sobre los 7 altares de Abraham. Levantó 7 altares, pero también Abraham pudo abrir una brecha, un camino para sus generaciones. Él abrió un camino para sus generaciones por convertirse en un altar viviente, levantó altares territoriales, pero a su vez nosotros como descendientes de Abraham nos convertimos en altares colectivos, hacemos un altar colectivo. Hoy quiero proclamar en el nombre de Yeshua que en este tiempo, en medio de esta enseñanza y de recibir esta porción de los profetas, el Espíritu del Padre nos va a llevar a entregar en el altar lo que necesitamos entregar para que se abra la puerta que se tiene que abrir. Hay algo que necesitamos nosotros entregar, hay cosas que necesitamos entregar, ceder. Mire, lo digo con una convicción muy clara, muy fuerte de su Espíritu, del Espíritu del Padre. Hay cosas que cuando nosotros las nos entregamos, el Padre va a abrir puertas. Hay gente que está esperando que se le abra una puerta, puertas para entrar, puertas grandes, y está caminando en emuná, pero a veces desfallece su fuerza y cree que no se va a dar, a veces dudas. Hoy el Padre quiere revelarte que cuando levantamos un altar, Él entra en control, Él está señoreando y Él va a intervenir de una forma milagrosa y poderosísima a favor de sus escogidos. Por lo tanto, hoy proclamamos que ese altar se levanta en nuestra vida, que se levanta en nuestra familia y que tenemos el discernimiento, el entendimiento de entregar específicamente lo que el Padre nos está pidiendo que entreguemos. Por ejemplo, cuando el Padre le pidió a Abraham, le pidió que le entregara a Isaac. Abraham era un hombre que entendía de altares. Abraham tenía entendimiento sobre lo que es un altar, sobre lo que es una entrega.
un hombre que dejó todo por seguir al Padre, por seguir su propósito, un hombre que lo dejó todo por él, es un hombre que tiene conocimiento sobre lo que es un altar, es un hombre que tiene entendimiento sobre lo que es un altar. Pero en este momento, ya cuando llega el Padre le pide a su hijo, ¿qué fue lo que Abraham creyó? Y lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 11. Abraham creyó en el poder de la resurrección. Usted lee Hebreos y dice que Abraham creyó que el Padre podía resucitar a su hijo Isaac. Y por caminar en emuná, por caminar en obediencia al Padre, Abraham recibió la promesa. Y esta es una temporada, este es un ciclo. Y hoy en este Shabbat se abre un ciclo para recibir, para poseer, un tiempo de conquista y de puertas abiertas en esta porción de los profetas. Quiero compartirte eso. Un tiempo de puertas abiertas porque es un tiempo de altar. El capítulo 41, pasamos al capítulo 41, vamos a estar leyendo, donde nos habla acerca de que el Eterno es el socorro de Israel, es su protector, es su refugio. Dice, guardad silencio delante de mí, oh tierras lejanas, renueven sus fuerzas, vuelve a hablar de renovar fuerzas, mire, renueven sus fuerzas las naciones y acérquense y hablen y juntos vengamos a juicio. Él está hablando acerca de un acercamiento y esto, mientras yo lo leía, el Espíritu me mostraba que este acercamiento tiene que ver con acercarse para entender, para recibir entendimiento y discernimiento de cuál es la voluntad del Padre. Él está haciendo una convocatoria, Él convoca para darnos entendimiento y esto lo podemos aplicar en nuestra vida diaria en cada situación. Cuando el Padre nos convoca, nos dice acércate, Él nos da entendimiento de quién es Él, nos da ese neshama, ese conocimiento revelado de Él, para adorarle, para obedecerle con entendimiento. De hecho, la Torah nos enseña que el Padre busca adoradores verdaderos que lo adoren en espíritu y en verdad. Él busca, Él convoca. Y este es un tiempo de convocatoria, este es un tiempo donde Él y su espíritu nos está llamando a tiempos profundos en la intimidad con Él. Fíjense que yo puedo experimentar en estos días y en días anteriores y en todo este año que pasó y en este año sobre todo, cómo hay tiempos donde tú puedes estar haciendo algo, tal vez estás bañándote, me pasa a veces que me estoy bañando o estoy cocinando y la presencia de su ruach se empieza a manifestar de una forma muy especial y me hace cambiar de opinión. Yo tenía pensado por decirle hacer algo, yo soy muy firme cuando decido hacer cosas y de pronto viene el Padre, su presencia se manifiesta y me dice no. Y yo sé que no es algo personal, es algo colectivo que está pasando en el pueblo del Eterno. Hay un acercamiento, hay una convocatoria. El Padre está trayendo un acercamiento para profundizar en su presencia, para tener conocimiento de Él y de su voluntad. Y de poder leer su Torah, leer su palabra desde la perspectiva no del que el que está leyendo, sino del que la inspiró. Es decir, hace algún tiempo Dios le dio esa palabra al apóstol Carlos Soto, que Él nos iba a dar un entendimiento de su Torah desde la perspectiva del que la inspiró. Y poder eso provoca que la palabra se haga carne, se haga parte de nosotros, se haga viva en nosotros, se haga muy fuerte en nosotros. Y nos da el Padre el convencimiento de cuál es su voluntad. Y eso hace que cuando podamos impartir su Torah, hablar su Torah, seamos como cuando Yeshua iba camino de Emaús. Dice que los apóstoles, sus discípulos, no le conocían físicamente, pero les ardía el corazón cuando él recitaba, cuando les exponía la Torá. Y este es un tiempo de esa generación que el Padre ha marcado y ha levantado y sigue levantando una generación como camino de Emaús. Es decir, una generación que al proclamar la Torá hace arder el corazón de los oyentes. Eso es lo que el Padre está haciendo en este tiempo. Y para eso, vuelvo a alzarlo, tiene que ver con una generación, levantar una generación de altar, una generación como Abraham. En los próximos capítulos que vendrían siendo el capítulo 2 y el capítulo 3 del versículo 41 dice,
¿Quién lo ha levantado del oriente? Se está refiriendo a Abraham. El oriente tiene que ver con su tierra natal, lo trajo. Y le convoca la victoria a su paso y le entrega pueblos y le somete reyes. Los dio como polvo a su espada y como hojarasca arrebatada a su arco. Los perseguirá y pasará adelante con seguridad por sendas que sus pies nunca había hollado. Algunos comentaristas nos mencionan que se está refiriendo a nuestro patriarca Abraham, quien abandonó su tierra natal, venía del oriente, abandonó su tierra natal y por donde quiera que pasaba, él proclamaba la obediencia a la Torá y el abandono de la idolatría. Así como él fue uno que abandonó la idolatría y obedeció la Torá y se casó con el plan del Eterno, también a su paso él proclamaba esto, dicen algunos comentaristas. El versículo 4 entonces dice, ¿quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano, yo el Eterno, que soy el primero, también soy con los postreros. Nos está hablando entonces acá en este versículo de la eternidad de Elohim. Cuando él nos describe, él mismo dice que él es el primero y está con los postreros, nos está hablando de su eternidad y de su control, de su dominio sobre los tiempos y sobre toda circunstancia. El versículo 5 dice, las tierras lejanas vieron esto y temieron. Temblaron los confines de la tierra, se congregaron y vinieron. Los comentaristas rabinos dicen que se está refiriendo a Abraham cuando dice vieron, porque vieron los milagros que el Eterno hizo con él, los reyes que venció y cómo el rey de Sedom se acercó a él después de haber vencido a estos 4 reyes que está mencionando acá a Abraham. Luego el versículo 7 dice, cada cual ayudó a su compañero. Cada cual dijo a su hermano, ánimo. Así, el escultor anima al orfebre y el que forja a martillo al que bate el yunque. Y dicen, buena soldadura, y la aseguran con clavos para que no se mueva. Lo que encontramos sobre lo que dicen los comentaristas acerca de estos pasajes es que aquellos idólatras que forjan ídolos y los levantan con entusiasmo, pero que estos ídolos pues no tienen poder, son idólatras que forjan ídolos, como aquí lo está hablando del orfebre, son los que con entusiasmo estos paganos fabrican sus ídolos a pesar de que son completamente insubsistentes. Y luego paso, y ya vamos entrando en una parte que me gusta muchísimo, en el versículo 8 y 9 dice, pero tú, oh Israel, siervo mío Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Fíjese qué poderoso esto. ¿Quién es la simiente de Abraham? Vamos a leer Gálatas 3. ¿Quiénes son de la simiente de Abraham? Yeshua dijo en un pasaje, no recuerdo en este momento en Mateo, que los que son de Abraham son aquellos que obedecen la Torá. Son aquellos que practican la cultura del reino, son aquellos adoradores. Recuerde que un adorador es uno que camina en obediencia al Padre, obediencia a los mandamientos. Pero voy a reforzar esto acerca de la simiente de Abraham con Gálatas capítulo 3, los versículos del 6 al 9. Dice, así como Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, ¿de qué nos está hablando cuando dice creyó? Porque algunas personas, y yo antes lo interpretaba también así, porque así me lo habían enseñado, dice que creer a Elohim es, yo creo, es algo de palabra, es un asentamiento mental, como un asentamiento mental, yo creo en. Pero cuando dice creyó a Elohim, está hablando de caminar en emuná, es decir, obedeció. Así como Abraham obedeció a Elohim y Abraham guardaba Torah. ¿Qué nos dice en la Torah en el capítulo 26, versículo 5 del libro de Génesis? Dice que Abraham guardó los preceptos, los mandamientos y los estatutos del Eterno. Y algunas personas dicen, pero es que la ley es la ley mosaica. Y no existe tal cosa como una ley mosaica. En primer lugar, porque no son preceptos de hombre, no son preceptos de Moisés, son preceptos de Elohim entregados a Moshe para que Moshe se convirtiera en el profeta vocero y comunicara los preceptos que se debían obedecer. Eso fue en el Sinaí. Pero anterior a Moshe estaba Abraham. Entonces, en el capítulo 26, lo repito, versículo 25, usted puede buscarlo en casa, no lo voy a leer ahora para ir más rápido.
Dice que Abraham guardó los preceptos, los estatutos del Eterno, sus mandamientos. ¿Cómo Abraham guardaba esos mandamientos si no existía Moshe, si todavía no se había dado el suceso en el monte Sinaí? Porque la Torá fue desde siempre. Entonces Abraham fue un hombre que obedeció la Torá. Así como Abraham creyó a Elohim, es decir, obedeció la Torá y le fue contado por justicia. ¿Por qué fue justo? Porque él caminaba en Torá. Saber, por tanto, que los de la fe, los de Emuná, es decir, los obedientes a la Torá, estos son hijos de Abraham. El versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que por la Emuná Dios declara justos a los gentiles. ¿Por qué los declara justos? Por la Emuná, es decir, por la obediencia a Yeshua, a sus mandamientos. ¿Qué dijo Yeshua? Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, los gentiles reciben justificación a través de reconocer a Yeshua como el Señor y cumplir sus mandamientos. Proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Recordemos que el Padre le entrega esta promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, porque a través de su simiente, que sería esparcida por las naciones, pues las naciones alcanzarían salvación. Recordemos rápidamente lo que hace Jacob cuando bendice a Efraín. Le dice que él sería corona de los gentiles. A través de la esparción de las 10 tribus de Israel se esparcen por todas las naciones. ¿Qué sucede? Que la simiente de Abraham, a través de la esparción de esas 10 tribus, es esparcida, pero no redimida. Este pasaje, yo he escuchado que hay personas muy instruidas en la palabra que dicen que utilicen este pasaje para decir que somos un Israel espiritual. Porque a través de Abraham, la simiente sería esparcida por las naciones y que cuando nosotros confesamos, hacemos una oración de fe y confesamos que Jesucristo es el Mesías, entonces somos simiente de Abraham, pero eso no es así. Y aquí lo estamos comprobando por la misma Torá en la carta de Gálatas. Recordemos que la simiente de Abraham fue esparcida a través de la esparción de las 10 tribus de la casa de Israel, o lo que es igual la casa de Efraín. La simiente se esparció, pero fue biológicamente. Se esparció por todas las naciones. Lo que vino a hacer Yeshua fue a redimir la simiente ya esparcida. No es que cuando confesamos, hacemos una oración de fe, ya yo soy la simiente de Abraham. No. Es que a través de la esparción de la casa de Efraín fue regada esta simiente por las naciones. Pero es al venir Yeshua, que dice que vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, él vino fue a redimir la simiente que ya había sido esparcida. No es que a través de Yeshua es que soy simiente por Yeshua. No, es que soy simiente biológicamente, pero en Yeshua alcanzo la redención. Entonces, sigo leyendo el versículo 9. Dice, de manera que los de la fe, es decir, los que obedecen Torah, los de la fe son los que creen Yeshua y obedecen sus mandamientos. Son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, Abraham guardó Torá. Abraham guardó Torá, es de la fe. Fue justificado porque él guardó Torá. Nosotros somos justificados a través del puente de Yeshua. Primera de Pedro 3:18 dice que el justo murió por los injustos. Él es nuestro puente. Pero los frutos de nosotros haber nacido de nuevo es guardar Torá. Yeshua nos salva, nos redime porque somos escogidos. A través de él somos redimidos y somos asignados. Son 3 aspectos importantes a estudiar. Somos escogidos, somos redimidos y somos asignados. Los frutos de un nuevo nacido, de alguien que experimentó un nuevo nacimiento, es que obedece Torah, obedece los mandamientos. Confiesa a Yeshua, cree en él, pero creer en él hay que demostrarlo. Por sus frutos los conocerás. El mismo Pablo nos escribe en
en la Torá, que la fe es demostrada por las obras. Muéstrame tus obras muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿qué es emuná? Es caminar, es creer y caminar en obediencia a la Torá. Esos son los descendientes de Abraham, de los cuales se está hablando acá la Haftarah en el capítulo 41, en el versículo 8. Dice luego el versículo 9, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y te llamé de sus extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché. Vemos en el libro de Romanos, capítulo 11 y capítulo 12 también, que el Padre no desechó ni desechará a Israel. Cuando hablamos de Israel, no estamos hablando de los que nacieron en un espacio geográfico, recordemos eso, siempre lo repito, sino de la simiente de Abraham, sino de los escogidos, de los que el Padre escogió para redimir y asignó. En el versículo, vamos a pasar ahora al versículo 10. Del versículo 10 al 16, y ya vamos terminando, del 10 al 16, nos habla de la importancia de lo que el Padre, de cómo el Padre ve a su pueblo Israel. Del 10 al 16, de la promesa de ayuda y fortaleza para Israel, que es permanente, porque Él no ha desechado ni desechará a sus escogidos, a su pueblo. Voy a leerle a partir del versículo, entonces del versículo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Esto es para quién? Para Israel. ¿Para Israel? ¿Para cuál Israel está hablando? Para los escogidos, redimidos y asignados. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Elohim. Te fortaleceré y siempre te ayudaré. Siempre es siempre. Siempre te ayudaré. Sí, yo te sostendré con mi diestra victoriosa, dice el Eterno para Israel. Serán avergonzados y confundidos todos los que están airados contra ti. Serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Es decir, en medio de la más densa oscuridad que se va a vivir en las naciones, habrá una persecución sobre nosotros, sobre el pueblo de Israel. Sí, Señor. Habrá persecución sobre los que guardamos Torá. Habrá persecución sobre los que celebremos el Shabbat. Habrá persecución sobre aquellos que proclamamos la Torá del Eterno. No necesariamente sobre los que se reúnen domingo a domingo a cantar coritos. No. Habrá persecución sobre la casa de Efraín. Habrá persecución sobre aquellos que hemos entendido el propósito. Aquellos que hemos sido escogidos, redimidos y asignados. Aquellos que estamos comprometidos con el Padre a proclamar su Torá, aquellos que hemos hecho un compromiso con el Elohim de Israel, aquellos que hemos sido convocados como una generación de pacto. En este último tiempo habrá persecución sobre nosotros, pero esta es la promesa que el Padre nos entrega. En medio de esa persecución, en medio de la más densa tiniebla, hay una agenda mundial, hay leyes que se van a aprobar y van a perseguir a la casa de Israel. Sí, pero el Padre va a manifestar su gloria, su kabod a través nuestro. Y esta es la palabra, la promesa, la palabra profética que nos escuda a nosotros en medio de la persecución por obedecer la Torá. Ya recibimos persecución, pero la persecución se va a profundizar, se va a hacer más fuerte. Pero esta es la promesa para nosotros en este tiempo, casa de Efraín o casa de Israel. Serán avergonzados todos los que están airados contra nosotros. Serán como nada y perecerán los que contienden contra nosotros. Buscaremos a los que contienden con nosotros y no los hallaremos. Los que guerrean contra nosotros serán aniquilados y dejarán de existir, porque el Eterno, Elohim nuestro, dice, soy el que sostiene tu diestra. Él nos sostiene por nuestra diestra. Dice, y te digo, no temas, yo mismo te ayudo. No podemos temer a la agenda que viene, no podemos temer a la agenda que ya está, porque Él mismo nos ayuda. Dice, no temas, oh gusano de Jacob, oruga de Israel. Acá la palabra en el hebreo para gusano es la palabra que describe al gusano hembra, que se llama Coccus ilicis. Es el gusano que para poder reproducirse incrusta su cuerpo en un madero, en un tronco. Y en ese momento se reproduce y empieza a
a salir todos los gusanitos, pero su cuerpo se seca, muere y muere incrustado a ese tronco, a ese madero, y deja una mancha roja que aunque usted arranque el gusano, queda la mancha roja pegada en ese gusano. Y ese gusano, y aquí como cuando el Padre está llamando a la casa de Jacob, a la casa de Israel, gusano, no es porque es un término despectivo, no. Esa palabra hebrea y ese gusano, cocus ilicis, lo que nos está describiendo es el sacrificio de Yeshua, que así como este gusano incrusta su cuerpo en un madero para poder reproducir ese montón de gusanitos y deja esa mancha roja y muere su cuerpo, pero se reproduce. Asimismo, Yeshua murió en el madero, derramó su sangre y nos entregó vida y vino a rescatar, a redimir la simiente esparcida alrededor de las naciones de la casa de Israel. Él nos entregó vida, así como ese gusano murió y deja ese montón de gusanitos. Asimismo, Yeshua, al morir en el madero y derramar esa sangre, nos entregó vida y se reprodujo en todos nosotros que somos aquí llamados en esta parashá, en esta haftará, gusanillo de Jacob, gusano de Jacob, oruga de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Eterno, tu Redentor. El Santo de Israel, es el Santo de Israel. Nos está hablando de redención. Aquí cuando habla de gusano, está haciendo mención a ese sacrificio de Yeshua. Y esto quiero reforzarlo con el Salmo capítulo 22, versículo 6, cuando es un salmo mesiánico, está hablando de la persona de Yeshua y dice, gusano soy, dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Está hablando de Yeshua. Anótelo por favor si usted comparte la haftará luego en la tarde. Salmo 22:6 está hablando de Yeshua, y se está comparando con un gusano, y es la misma palabra que se usa acá en la haftará en el capítulo 41 versículo 14, donde compara a Jacob con un gusano, porque nosotros somos esos gusanitos que salieron de ese cocus ilicis. Entonces dice, tu Redentor es el Santo de Israel. He aquí te convierto en trillo aguzado, afilado y dentado. Trillarás los montes y los triturarás, y como atamo reducirás los collados. Los aventarás y el viento se los llevará, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás, es decir, yo me regocijaré en el Santo, regocijarás en el Eterno y te gloriarás en el Santo de Israel. Esa es la promesa que el Padre nos ha entregado en esta palabra profética a través del profeta Isaías, en esta Haftarat Leklejá número 3. Es decir, el Padre nos ha entregado una promesa, tenemos una palabra que nos escuda, una palabra que se convierte en esa cobertura impenetrable y nos hace un pueblo invencible. Espero haberles bendecido con esta exposición de la palabra, que hayan anotado esos pasajes y que luego puedas compartirlos con tu familia, puedas leerlos nuevamente en tu casa. Quiero aprovechar este tiempo para saludar a las personas que se han conectado y que me están saludando, y quiero invitarles nuevamente a que usted pueda seguir nuestra página nueva del Ministerio Altares de Adoración, Ministerio Altares de Adoración. Puedas darle me gusta, y cada semana vas a estar, envía tu correo y vas a estar recibiendo el material de la parashá. No les voy a prometer el de la haftará porque yo estoy ahorita de cuadernito. En medio de mi tiempo, bueno, lo estoy haciendo todo en un cuadernito, pero si me da tiempo de hacerlo de forma en la computadora, pues lo voy a estar compartiendo también con ustedes. Por ahora, denle me gusta a la página Altares de Adoración, Ministerio Altares de Adoración, y envíe su correo electrónico. Voy a saludar a las personas que se han conectado y que nos están saludando por acá y por acá. Meglis Miranda, Shabbat Shalom, un abrazo. Ya saludé a Almita, Alma Rangel, Shalom Swanji, un abrazo grande, hijita linda, un beso grande para ti. La pastora Kira Méndez allá en Chile, y el pastor Wilmer Sánchez, un abrazo para ustedes. Adriana Santillán, un abrazo grandísimo para ustedes también, que están por acá conectados y saludando. Por acá varias personas. Yulisa González Negrón, bendiciones, un abrazo grande, Yulisa, para ti. Janina Bodgan, un abrazo para ti. Janina, ya te estaba extrañando, Janina.
Luz Cruzado, Shabbat Shalom para ti, Luz. Shabbat Shalom, Almita. Mario Koga, un abrazo. Sandra Pérez, bendiciones para ti también, Sandra. Sabri Bocao, un abrazo para ti, Sabri. Dice, abrazo y bendiciones del Eterno. Siempre un gusto poder escucharte, tus enseñanzas. Un abrazo, Sabri. Qué lindo poder leerte allá en Rosario, Argentina. Yulisa González Negrón dice, descansa, mi amor. Te entiendo, gracias, Yulisa. Gracias, tú también compartes conmigo esa agenda. Mariano y Miriam, un gran abrazo para ustedes. Paula Marce, te estaba extrañando, Paula. Un abrazo también para ti. Por acá, María Fernanda, un abrazo, María, tú eres venezolana, claro que sí, un abrazo para ti, qué bueno verte por acá. Daniela Rosero, un abrazo. Paulina, un abrazo, que están en Israel de paseo, qué lindo poder saludarles. Daniel Jonathan Briceño, también creo que está acá de acá, también de mi país, Venezuela. Cristian Salinas, un gran abrazo. Doctora Inés Lozano, un gran abrazo para ti. Doctora Inés, de la ciudad creo que de la ciudad de Milagros, si bien recuerdo, un abrazo para ti. María Jesús González, un gran abrazo, María. Shabbat Shalom. Ale Cardoso, un abrazo, pastora, allá. Feliz aniversario, están cumpliendo 4 años allá en el Chaco. Resistencia, bueno, ahorita no me acuerdo, es la ciudad que está aquí, está al lado de Resistencia. Eva Verdejo, un gran abrazo, Eva, un gran abrazo para ti. Shabbat Shalom. Vanessa Nava, un gran abrazo. Marta Sánchez en Colombia, un gran abrazo, Marta, qué bueno saludarte, verte por acá. María Jesús González, Ana González, un abrazo, saludos desde Costa Rica, un gran abrazo. Olga Pérez, Olga, un gran abrazo también para ti. Janina, si puedes colocar me está preguntando que dónde pueden enviar el correo para recibir los PowerPoint. Puedes puedes escribirlo en cualquiera de los videos, puede ser en este video, lo puedes escribir ahí como comentario, pero también lo pueden escribir en el video anterior, que es la Parashá semanal. En cualquiera de los videos, la pastora Leymar, mi hermana, ella va a estar buscando y les va a estar enviando esta semana los PowerPoint de la enseñanza. Kenneth Navarrete, también un abrazo desde Costa Rica. María Fernández, abrazos. Olga Pérez, dice, me conecté tarde, luego lo escucho. Desde Rosario, Argentina, un gran abrazo para ti, Olga, y para todas las personas que estuvieron conectándose y escuchando la enseñanza. Un gran abrazo. Nos vemos entonces el próximo sábado. Recuerde que vamos a estar a partir de las 9 de la mañana por la cuenta Ministerio Altares de Adoración, también por mi cuenta personal, Profeta Elimar, lo voy a estar también transmitiendo como ahorita, y la Parashá y la Haftará de la semana. Bendiciones para todos, un gran abrazo.